Muy buenos días a todos. Como todos sabemos, el toreo llegó a México con la conquista y durante más de 300 años las celebraciones taurinas se conjugaron con las religiosas. Pero a mediados del siglo XIX, en 1867, al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio, el presidente don Benito Juárez prohibió las corridas de toros. Esta prohibición duró 20 años, hasta que a finales de 1886 se sometió a la Asamblea del Congreso el proyecto de ley para derogar esta. A pesar de que personalidades como Gustavo Vaz y Justo Sierra se declararon en contra de la derogación, la mayoría aprobó la restitución de las corridas de toros. En esa época, estamos hablando del Porfiriato, el argumento que más pesó sobre los legisladores de esa época fue el ofrecimiento de los empresarios taurinos de pagar a los ayuntamientos el 15% del total bruto de las entradas. En los periódicos de la época se rumoraba que poderosas influencias se empeñaban en esta derogación. Al permitirse de nuevo las corridas de toros, se construyeron al vapor recintos de madera para que fungieran como plazas. 1887 y 88 fueron años dorados para los empresarios, gracias a la pugna entre el toreo mexicano, personificado por Ponciano Díaz, y el español, representado por Mazzatini. Se volvió manía del respetable escenificar batallas entre los seguidores de uno u otro. Claro que esto ocurría mayormente entre la plebe, que entraba a la plaza después de consumir una buena ración de pulque en las piqueras que se instalaban en las inmediaciones. Varios autores refieren que los años 1925 a 1945 fueron la época de oro en el toreo de México, pero a partir de 1983 se comienza a hablar de la seria crisis de la fiesta brava. En el ensayo de Manuel Sescos Yáñez, aficionado y dueño de una ganadería de reses bravas, se atribuye esta decadencia al marcado cambio del tipo de público. Menciona que en comparación con el que asistía a los toros a mediados del siglo pasado, el público que actualmente frecuenta las corridas ya no es el albañil y el menesteral, sino que son familias burguesas o de clase media, así como turistas o simples curiosos. Se lamenta de que la nueva sensibilidad del público prefiera una arena con menos sangre, a diferencia de los espectadores de los años 40, que gritaban de emoción a ver las entrañas de un caballo pitoneado por el toro esparcidas por el ruedo. Lamenta también que en nuestro tiempo no exista más un público que por una mala corrida llegue al extremo de quemar la plaza. Se queja amargamente de que lo más que es capaz la afición actual es demostrar su descontento arrojando sus cojines al centro del ruedo. También culpa de esta decadencia a los que llama movimientos ecologistas y se lamenta que la sensibilidad de la gente hacia cualquier acto de crueldad contra los animales los haga que se alejen del toreo. Clama que hay que crear nuevas generaciones de aficionados, atraer a personas jóvenes que solo conocen el cine o el fútbol, y por el tono de su ensayo se entiende también que espera que estas nuevas generaciones de aficionados sean insensibles al dolor de un animal, capaces de la mayor violencia cuando el espectáculo no satisface sus apetitos de sangre y desde luego que sean capaces de gritar de emoción al ver un caballo eviscerado. Por último, advierte que si los practicantes de esta noble tradición no la siguen transmitiendo a las nuevas generaciones para que la perpetúen, servirán de holocausto a lo que llama los nuevos dioses de la sociedad y que según él son la razón y la modernidad. Coincido con el señor Sescos en que los mayores enemigos del toreo son la sensibilización, la razón y la modernidad. El acceso al conocimiento y a la información ha dejado de ser privilegio de una élite y esto ha llevado al cuestionamiento de cosas que antes se consideraban verdades absolutas. No es de extrañar que el movimiento antitaurino esté conformado en su mayoría por jóvenes que han adquirido conciencia de que los seres humanos no somos dueños y señores de este mundo, que no estamos aquí para depredar impunemente a las demás especies y sobre todo que son capaces de sentir empatía hacia el dolor ajeno. El pretender revertir esta tendencia atrayendo a los niños hacia el toreo es, por decirlo menos, inmoral. Gracias.
Dame